Muy buenas noches, bienvenidos, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí compartiendo este momento y este encuentro conmigo. Muchísimas gracias, como siempre digo, agradezco el espacio, la posibilidad, tanto a Luis Palacios, Iván, su colaborador, y a quien también tiene incidencia e importancia en el hecho de que hoy también me encuentre, que es Cristian Ceballos, a quien también le envío un gran saludo. Así que en este encuentro en particular, además de que siempre está la astrología iniciática presente, vamos a abordar una temática que aparentemente parece algo distinto, sin embargo, todo tiene que ver con todo, y ya van a comprender por qué, que es los sonidos ancestrales y secretos del Tíbet. Como ven, es una temática muy interesante y hay muchas cuestiones a develar. Antes de seguir, menciono, y aprovechando justamente el tema, que casualmente este fin de semana brindo junto con el invitado que en minutos paso a presentar, una armonización con cuencos tibetanos. Justamente hablando de sonidos ancestrales y armonizadores. Así que en Buenos Aires, el domingo 24 de abril, a las 18 horas, a quien guste acompañarnos, me escriben al mail que figura abajo de mi nombre, o luego al del mail del invitado, y nos contactan y encantados de encontrarnos y de compartir ese momento tan mágico. Y también van a comprender por qué. Y aprovecho también y menciono que este sábado comienza el taller de astrología iniciática, familiarizándote con tus energías zodiacales, que brindo online, 2 encuentros, sábado 23 de abril 2016 y el sábado próximo 30 de abril 2016, cada encuentro de 3 horas, donde se recorre la temática astrológica, los signos zodiacales, las energías que te atraviesan, y lo práctico, justamente es un taller, es viéndolo en las cartas de quienes participan. Muy dinámico, nutritivo y sobre todo divertido, porque de lo que se trata es de conectar con esas energías de forma amena, divertida y encontrar la armonía, que en esencia es lo que hay, ¿sí? Así que eso, a quienes gusten también me contactan, me escriben y están a tiempo de sumarse, así que aprovechen. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahora retomo al tema de hoy. Voy a presentar a mi invitado. Su nombre es Pablo Lema. Pablo, principalmente, es mi marido, es mi compañero de vida, y haciendo, su presentación, él es investigador en psicogenealogía, psicoanálisis iniciático y enseñanzas originarias, terapeuta con cuencos tibetanos y coordinador, junto conmigo, de la actividad Grupo de Lectura Iniciática en la Escuela Ética que coordina Cristian Ceballos. Así que hecha la presentación de Pablo, le doy paso, así nos saluda y comenzamos este ameno encuentro y diálogo que ojalá disfruten muchísimo. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, Caro. Buenas noches a todos los que están presentes en el programa y los que luego nos van a ver. Entusiasmado y primeramente te agradezco por la posibilidad de participar y de compartir estos temas que tanto nos gustan, como son los sonidos ancestrales y secretos del Tíbet. Así que muy entusiasmado y con ganas de comenzar. Bueno, muchas gracias. Yo sé que sí que te entusiasma mucho, como a mí también. Son experiencias muy interesantes las que compartimos y ya van a entender por qué también, porque más allá de lo que se conoce y que ahora también es bastante conocido el tema de los cuencos, hay cuestiones que hay aún más para develar. Tienen una riqueza muy grande, tienen un potencial maravilloso, y de lo que se trata en definitiva, como todo en la vida, de conectar y de comprender lo intenso y lo profundo de esa cuestión, en el caso de los cuencos, que lo que contienen en realidad, lo que pueden aportar a la vida de cada uno.
que es mucho más, eso ya está en cada uno, ¿sí? Así que bueno, ya dando comienzo al encuentro en sí, comienzo haciendo las preguntas que, bueno, hacen de también apertura a lo que es el encuentro de hoy. Ahí antes también quiero mencionar, porque pueden decir, ¿y qué tiene que ver con la astrología, no? En realidad hay conexión, porque justamente, y ya hablando puntualmente de los cuencos, hay una analogía en lo que hace a la composición de los cuencos. O sea, se habla de que los cuencos se forman con 7 metales, ¿sí? En una aleación de 7 metales, y que en esa aleación hay involucrados determinados metales que tienen una correlación con los planetas. En el caso del, bueno, componente del oro que se dice que tiene que ver con el Sol, la plata con la Luna, el hierro con el planeta Marte, Mercurio, bueno, con Mercurio, el metal cobre con Venus, estaño, Júpiter y plomo, Saturno. O sea, ¿por qué? En un principio se puede decir que hay una correlación. Porque los planetas tienen sonidos, porque si todo es vibración, todo implica que hay conexión con el cosmos, como siempre lo digo, ya me han escuchado decirlo en programas anteriores, y que, como también mencioné en otra oportunidad, así como en la antigüedad, en los ancestros, ya acá tomando las palabras también de lo que recorreremos hoy, tenían una conexión muy especial con la luna, con el sol, se utilizaban elementos, ¿sí?, diversos, de modo tal de poder conectar. Y por qué no, o sea, utilizar determinadas herramientas, utensilios, creaciones de una perfección hermosísima que generan una conexión especial, ¿no? Después, bueno, ya sería entrar en el tema ya astrológico más vibratorio, que eso, bueno, puede que lo recorramos o lo conversemos en otros encuentros, pero básicamente, como ven, hay una conexión siempre con lo astrológico, en este caso temáticas sonidos. Así que bueno, por eso también a mí me interesa traerlo a colación, porque aparte también tiene que ver con las temáticas que yo aplico a mi vida y que me interesan. Bueno, yendo a lo que son las preguntas de apertura, ¿sí? Del encuentro de hoy. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sonidos ancestrales? ¿Sí? A ver, Pablo, si querés comentar algo. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sonidos ancestrales? Es primeramente recordar eso que olvidamos. Quizás uno lo olvida por estar viviendo en un ritmo de vida demasiado acelerado, y esos sonidos ancestrales lo que hacen es regresarnos a ese gran útero materno que es la tierra, la madre tierra, y lo que hacen esos sonidos casualmente, como vos mencionabas, es de alguna manera liberarnos de cuestiones que hacen a estar viviendo tan aceleradamente el día a día, ¿sí? Sonidos ancestrales pueden ser los cuencos, los gongs, las tinchas, flautas nativas, maracas, etcétera. Son sonidos particulares que lo que van a hacer es vibrar con el cuerpo y despertar ciertas vibraciones en el cuerpo que están dormidas. Perfecto. Y sumando a lo que vos decís, hace unos años yo tuve una experiencia también en lo que son círculos de sonido y compartí una experiencia en Perú, en donde había una persona sanadora que trabajaba con sonidos y era un investigador también de lo que era el instrumental y la música pre-inca. Y él utilizaba instrumentos, los había recreado, que se utilizaban en esas civilizaciones, o sea, en esos pueblos, que en un principio se utilizaban para sanar. Y la particularidad, y acá sumando lo que vos decías, es que esos instrumentos emulaban sonidos de animales también. O sea, acá lo que vos decís de la conexión con la naturaleza.
en un principio los instrumentos surgen también y como imitación de los sonidos de la naturaleza, tanto del instrumento, hay un instrumento que parece agua corriendo, que es muy típico de los Andes, instrumentos que emulan aves, o sea que tienen que ver con los sonidos bien agudos, y luego, bueno, los sonidos bien ya graves, ¿no? Que también conectan con lo más raíz de cada uno. Entonces, en un principio ver cómo esa palabra sonido ancestral, esas dos palabras, nos está reconectando en realidad con lo esencial de cada uno. Y que en un principio, hace tiempo, eso estaba muy presente, así como yo a veces menciono el tema de la astrología y de la reverencia y de la conexión que había con el cosmos, ya se ha visto con las pirámides y todo lo que hay en cuanto a comunicación, porque algo hay, también se recreaban, se construyen instrumentos, elementos con los cuales también reproducir o conectar con la naturaleza, con el entorno. Porque hay algo ahí que nos aporta, ¿no? O sea, que nos trasciende. No tiene solo que ver con, bueno, toco la guitarra, qué linda melodía, sino es algo ya que tiene que ver más con lo espiritual. Luego, bueno, como ha sucedido con un montón de cuestiones, como muchas cuestiones han quedado como medio en cáscara, ¿no? Quizás lo esencial de lo que en un principio lo originó queda como un poco desdibujado. Bueno, la idea de hoy es hablar un poco también de esas cuestiones que no se hablan tanto, ¿no? No sé si querés comentar algo más. Sí, esto que vos mencionabas de los sonidos de la naturaleza, de los animales, a mí me hizo acordar de esta emulación de los animales con los chakras, ¿no? O sea, en la cultura andina, estos chakras que tiene el ser humano, que también se los simboliza con animales. Y fíjate que en cada punto, siempre ese sonido lo que te está indicando es que hay algo quizás olvidado que es indispensable recordar, más aún en estos tiempos, ¿sí? Los sonidos lo que hacen es generarnos una frecuencia determinada cerebral, que lo que hace es que el hemisferio derecho se exprese. Por eso es que uno a veces conecta con imágenes, con escenas, con incluso enseñanzas, y también, como vos mencionabas, esas sanaciones que se propician con estos sonidos tienen que ver justamente con eso. Al modificar la vibración del cuerpo, o sea, ese huevo cósmico que rodea a cada ser humano, ahí es donde es posible la sanación, porque el sonido justamente lo que hace es modificar esas frecuencias y eso propicia la sanación. Excelente. Y además, sumando a lo que decís, también que eso seguramente lo han escuchado, lo han visto, en esos rituales que se hacen, sobre todo en tribus o en determinadas comunidades que bailan y se produce una percusión con un tambor, determinados sonidos, determinados cánticos, y entran en un trance. ¿Sí? O sea, que es un poco, es lo que estabas mencionando vos, de que conectan con hemisferio derecho y, ¿no? Baja información. O sea, es crear un estado. Es crear un estado y justamente a través del sonido, de la vibración, es una vía de conexión, ¿no? El tema es qué, qué hace uno con eso, ¿no? Si simplemente es vibro porque sí, o para qué lo hago en realidad, ¿no? Y sí, con qué finalidad y por qué, ¿no? Viendo lo anterior, o sea, en qué, dónde estoy parada cuando hago eso y para qué, ¿no? Porque eso es lo que uno le da direccionalidad a lo que está haciendo. Si no, es simplemente curiosidad y queda como una anécdota, pero hay cuestiones mucho más interesantes para poder develar ahí, ¿no es cierto?
No se te escucha. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, mira, casualmente hablando de sonido. Bueno, que esto que vos estabas mencionando me hizo acordar con todo lo que tiene que ver con el animismo, o sea, con esta filosofía en la que nos enseñan que todo tiene vida, ¿sí? Todo es energía y justamente uno conecta, sintoniza con esos instrumentos a través de las palabras, por ejemplo. Esto es un poco lo que también ponemos en juego en las armonizaciones, que si bien hay armonizaciones terapéuticas, donde, bueno, uno entra en estado meditativo y de relajación, después también están las armonizaciones en donde cada uno como si le pidiera algo al sonido. Es como si sintonizara con el sonido y le pidiera algo. Por ahí, una imagen de un paso que tiene que dar respecto a su propio resultado o alguna solución respecto a algo que está ahí medio trabado, pero siempre esta cuestión de darle una direccionalidad al sonido, ¿sí? Para lograr esa conexión al 100%. Excelente, sí, sí, es justamente comprender como decía al principio, lo profundo y lo importante que es en realidad. Lo que sucede es que, como sucede con un montón de cuestiones en las cuales estamos envueltos, eh, la misma dinámica de la vida cotidiana, ese trajín, eso estar a mil, hace que uno desconecte. Justamente, bueno, hablando de sonidos, ¿no? Conecto, desconecto, y se pierda todas estas cuestiones, que en realidad es tan simple, tan esencial, como yo en alguna otra ocasión también lo he mencionado, es vivir la vida como un ritual en realidad. O sea, esa conexión tierra, cielo, comprender que hay todo un diálogo, un vínculo que puede ser tan útil para cada uno de nosotros, o sea, tan nutritivo. El tema también es comprender dónde está uno parado, ¿no? O sea, descubrir cuestiones que son las que justamente hacen de obstáculo, de traba, para que uno se abra a esa conexión, ¿no? Y que generalmente es la cabecita con todos esos pensamientos y todo ese programita, ¿no? Que nos distrae y nos saca de las cuestiones que son esenciales. Así que bueno, muy interesante. A ver, y siguiendo con las preguntas de la temática de hoy, otra de las preguntas era, ¿por qué esos sonidos que son ancestrales son aplicables a tu vida cotidiana? Bueno, un poco ya lo estábamos, ¿no? Mencionando. Sí, siempre teniendo en cuenta que los sonidos ancestrales, como mencionábamos, de alguna manera nos sintonizan con un estado vibratorio diferente, si se quiere, de sanación, y son aplicables en lo cotidiano porque lo que hacen es posibilitar un espacio, ¿sí? Un espacio que, como mencionábamos antes, eh, no es posible en lo cotidiano, o sea, en ese trajín en donde todos vivimos a full, es como que es indispensable crearnos un espacio que está, bueno, muy bien simbolizado con el útero de la madre tierra, para ahí de alguna manera sintonizar con esa sabiduría, ¿sí? Y obviamente bajar decibeles, como se dice acá, o tranquilizarse, calmarse, y es recién ahí en esos estados donde uno puede automáticamente cambiar estados emocionales, puede sanarse, como vos mencionabas, y lograr un montón de cuestiones. O sea, hay anécdotas, pero miles respecto de que había artistas que usaban los sonidos de instrumentos para inspirarse, justamente porque lo que hace el sonido es dejar a un lado esa mente que está las 24 horas del día ahí con el botón de play y bueno, es indispensable bajar ese sonido y sintonizar con otra sabiduría, una sabiduría mucho más elevada que nos permita vivir armónicamente.
Así es, además también comprender que esa sabiduría que vos mencionás está dentro de cada uno y que lo que sucede es que hay mucho ruido cuando se dice, hablando ya de sonidos, o está mal sintonizado a veces el dial por las interferencias, y de lo que se trata en realidad es de limpiar, despejar, armonizar para allanar el camino y conectar con esa sabiduría que está dentro de cada uno de nosotros. Simplemente es recordar, es conectar. Lo que brindan este tipo de herramientas, de elementos, es el campo propicio justamente para lograr que cada quien, y acá es lo interesante, logre conectar con lo más esencial de cada uno y con esa sabiduría, ese conocimiento que está dentro de cada uno. Lo que sí, bueno, uno puede, es una herramienta, como yo también a veces hablo de la astrología, o sea, es una herramienta a través de la cual yo puedo lograr algo. O bien, si yo lo tomo como un fin en sí mismo, va a ser en el caso de la astrología recibir algunos datos, información y que quede como una anécdota, que interesante, y en el caso de los cuencos, por ejemplo, un rato agradable que después queda como una anécdota. Eso es lo que en general, que es lo que nos sucede a las personas, como mencionaba antes, por esta cuestión de estar muy acelerados y de realmente no hacer una pausa y decir, bueno, a ver, ¿dónde estoy parado? ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? Qué puedo de esta experiencia aprender? ¿Qué puedo tomar? Acá ya estamos entrando en otra forma de encarar, ¿no?, las situaciones que se presentan en la vida cotidiana. O sea, y en el caso de lo que es los sonidos, como mencionaba antes, toda esta cuestión de poder generar un espacio, o sea, participar, bueno, en el caso que nosotros brindamos las armonizaciones, nosotros siempre aclaramos esta cuestión de propiciar el espacio para que después ya cada quien tome lo que considere y que haga lo que considere. No es algo pasivo, o sí, eso ya está en cada uno, ¿no? O sea, lo que después cada quien vibre, haga, es simple, el bienestar se siente, eso no hay dudas, porque son armonizadores de por sí. La cuestión es qué más hay ahí, ¿no? Sí, mira, son armonizadores y si bien ya hace años que son conocidos, ya su sabiduría es conocida, porque bueno, hoy en día en Internet uno puede acceder a un montón de documentos, videos, donde informarse. En la antigüedad los lamas tibetanos eran medios reacios a decir cuál era el verdadero uso que se le daba a los cuencos. Generalmente cuando se los interrogaba, mencionaban que se los usaba para comer, que se los usaba como platos, y uno ve esos cuencos y dice, esto no lo pueden usar para comer, o sea, tiene que ver con algo más, digamos, o sea, tiene que ver con esto que mencionabas de los 7 metales, o incluso hasta hay cuencos que tienen 12 metales, pero sobre todo ellos eran muy respetuosos con el sonido, porque así como mencionábamos que el sonido propicia estados vibratorios de sanación, hay historias, hay mitos donde también mencionan que ciertos lamas usaban el sonido para materializar, ¿sí? Y esto hoy en día ya, digamos, ya tenemos pruebas de que el sonido materializa. Hay un montón de experimentos que lo demuestran, pero quizás también es tomar conciencia de que uno también es sonido y uno constantemente está materializando. ¿Sí? Esto, bueno, desde escuela ética, desde las enseñanzas originarias, lo que primero aprendemos es que la palabra es creadora de realidades y siempre hay que estar atento con lo que uno dice, porque, como bien dice la frase, ojo con lo que le pidas al universo porque te lo puede cumplir.
Así que bueno, me parece que en realidad el punto de que los lamas eran tan reacios en esas épocas a decir verdaderamente para qué se usaban los cuencos, quizá tenga que ver con esto, con primero tomar conciencia de la importancia del sonido y después recién ahí viene todo lo demás, ¿sí? Exacto. Esa cuestión quizás reverencial o de respeto, que ya de por sí, y bueno, de por sí ya ser reservados, ¿no? Porque hay toda una cuestión sagrada, ¿no? De respeto, de cuidado, por esto que estás mencionando. También se dice que cada quien tiene un sonido, ¿no? Una nota musical o un determinado tono, que uno también eso lo puede, o sea, hay que investigar al respecto dentro de cada quien y verlo, ¿no? Por ejemplo, uno lo puede, a ver, ¿cómo lo puedo explicar así con un ejemplo muy simple? Es algo muy cotidiano. Esa cuestión que si todo es vibración y uno tiene una nota particular, ¿cuántas veces uno quizás ha escuchado decir no tiene buena vibra tal persona? O la verdad que hay re buena vibra, ¿no? No sé si el término, hay muy buena onda. Justamente hay tonos particulares que tienen que ver conmigo que sintonizan o armonizan con determinada persona, determinada situación, escena, como así también hay desarmonías. En general, dado los bloqueos que tenemos producidos por nuestro psiquismo, eso termina repercutiendo en lo energético y lo que hace es que nos desalineemos. ¿Y eso cómo se mide a nivel sonidos? Es desarmonización. Estamos desarmonizados energéticamente. Entonces, ¿qué sucede? Hay tensión a nivel energético, incluso, bueno, los cuencos se los utiliza a nivel terapéutico como terapia alternativa, y lo que se hace es, en lo que son las terapias individuales, pasar el cuenco por el cuerpo de la persona y el cuenco en función de qué zona del cuerpo está tocando o apoyado, vibra de determinada forma. Y de la forma en que suena, uno ya puede detectar qué parte del cuerpo está bloqueada, por ejemplo. Y a su vez, conociendo todo lo que habla las medicinas holísticas y toda esa cuestión de la biodecodificación también, que ya se sabe que en el cuerpo hay una densificación de lo no dicho, de emociones que no fueron expresadas, ¿sí? Materializado, y también se sabe que en qué partes del cuerpo se simboliza qué cuestión. Por ejemplo, el hígado tiene que ver con ira contenida. Entonces, y esto lo he experimentado personalmente, de estar tocando el cuenco, apoyarlo en el hígado de una persona, en la zona del hígado, y que el cuenco no sonara, por ejemplo. Pero se había quedado en mudo. Yo se lo quería tocar y no sonaba. Se lo corría y se lo pasaba a otra parte del cuerpo y vibraba. O sea, son cuestiones que uno dice, ¿lo hizo a propósito? No. Entonces acá ya está hablando de un bloqueo energético, que si bien con el cuenco se sana, también hay cuestiones, bueno, que esto, bueno, Pablo también comprende al respecto, cuestiones que tienen que ver con hablar, con lo no dicho, con qué cuestiones llevan a que algo que no se expresó o algo que se generó en la mente, luego se pasa a lo emocional y que esa emoción tampoco se manifestó y termina haciéndose carne, por decir así, ¿no? Entonces, toda esta cuestión de lo terapéutico en sí, lo que hace es encontrar o armonizar el propio tono, ¿sí? El propio sonido. Y en definitiva, cuando uno logra tener ese propio sonido, es cuando empieza a conectar con el entorno. Cuando se dice armonizar con la naturaleza, con el cosmos, ¿sí? Y hay como una conexión y una posibilidad de comprender, de leer lo que sucede a mi alrededor, porque estoy en sintonía, estoy también conectada, ¿no? Pero bueno, eso hablando también de lo que los cuencos propician, ¿sí?
que obviamente, como toda terapia, es en el momento que se aplica y luego también hay que ver qué hace la persona, ¿no? Lo que decía antes también. Puede ser un grato momento, pero si luego que transcurre la terapia o la armonización, la persona vuelve otra vez con su raye, ya después queda como una anécdota, ¿no? Pero bueno, son instancias y todo suma. No sé si querés decir algo más al respecto. Sí, que también algo importante a mencionar es que los cuencos o el sonido de los gongs, no me quiero olvidar del gong porque, bueno, el sonido es impresionante. De hecho, se lo asocia con ese mágico om, absolutamente creador, y que en realidad lo que hace, además de propiciar sanaciones y, bueno, lo que mencionábamos, es amplificar energía. Por eso también tiene que ver con esto que decíamos antes de estar atentos a esa intención, estar atentos a esos estados emocionales, porque es como que luego de una armonización con cuencos, si bien en apariencia uno está relajado, en realidad es como un gran imán, un gran imán vibratorio, y bueno, qué mejor que esa, que esa vibración sea para atraer lo armónico para cada uno. Exacto. Por eso el tema de atención, en qué sintonía está uno y qué atrae, qué amplifica y qué, ¿no? O sea, esta cuestión de también comprender cuando hablábamos anteriormente de la conexión con la naturaleza y del recibir información, es en ambos sentidos también, o sea, conexión en todo sentido, porque no hay que caer tampoco en la cuestión de todo es paz y armonía y todo hermoso y como querer negar los otros aspectos. Es realmente comprenderme en toda la integración de lo que soy. ¿Sí? Y lo menciono porque también como ejemplo, a colación, también sucede en las terapias con los cuencos, que así como dije que también detectan bloqueos a nivel físico, obviamente también si trabajan con energías y vibración, también trabajan lo emocional. Y ha sucedido que a personas, al tener contacto con los cuencos, se han sentido muy movilizadas emocionalmente. Algunas han tenido como ataques de risa, no podían parar de reír, otras se han puesto a llorar desconsoladamente, y justamente lo que el cuenco hace, o sea, el sonido, y esto que mencionaba Pablo antes, que se lo usa para sanación, incluso con sonido, en la terapia alternativa, determinada vibración se destruyen hasta cálculos, o sea, ya la cuestión no es algo que parece ciencia ficción, es real y ya se sabe. Que no se difunda lo suficiente es otro tema, pero es sabido que sí, que sí funciona. Entonces, a nivel emocional, también una persona puede decir, ay, pero ¿qué me sucedió con el cuenco? Lloré desconsoladamente, me dieron unas ganas de llorar, una sensación de tristeza que no entiendo. Entonces, alguien de afuera puede decir, ay, pero ¿qué le pasó? O sea, ¿cómo? ¿Los cuencos no es que uno siempre se siente bien? El cuenco en realidad va al punto, digamos, la herramienta a través de la cual uno tiene la posibilidad de limpiar, de atravesar, de conectar y de sacar lo que haya que sacar. Es cierta forma, un facilitador. Entonces, si había alguna emoción obstruyendo, algún bloqueo, el cuenco lo que hizo fue limpiar. Después, bueno, como siempre digo, o sea, son herramientas y obviamente que funcionan y aportan muchísimo. Y de lo que se trata es de usarlo a favor, ¿no? O sea, en definitiva es poder realmente allanar el camino, limpiar, quitar, sacar aquello que está obstruyendo, pero también después uno decir, una vez que limpia el camino, decir, bueno, quiero ir para allá, ¿no? Tener claro, porque si no, como decía Pablo antes, es amplificar y ¿qué? ¿No? Como que queda ahí en el aire la cuestión. Hay mucho más de protagonismo en realidad de cada uno ahí. Siempre hay que tener en claro el desde dónde
desde dónde uno quiere sintonizar con el cuenco. Y esto que vos mencionabas de que por ahí algunas personas que hayan llegado a tener sensaciones de molestia o se hayan puesto a llorar, en realidad eso es una emoción que ha estado contenida y que se expresó. Así que eso está excelente que suceda, porque hay una frase que dice que lo que callas, luego lo sintomatizas. Así que mejor que expresar, así no sintomatizamos. Lo que hace el cuenco por ahí también es activar estos dos polos energéticos que vos estabas mencionando. O sea, por un lado, te va a hacer despertar algo que tengas ahí, como dicen los chamanes, atragantado, y después una vez que eso se liberó, ahí se pasa al otro polo energético, digamos, o sea, al polo de esa energía que está limpia, ¿sí? Y en esa corriente, ahí es donde se mueve la energía, ¿sí? Digamos, son siempre los dos polos, o sea, el ser humano es un ser dual, y bueno, obviamente por cultura nos han educado de ser positivo al 100% y, y eso oscuro en uno, déjalo de lado. Y eso oscuro en uno te dice, a mí no me puede dejar de lado, porque eso oscuro se le llama inconsciente, se le llama la sombra, y es más o menos un 90% del psiquismo, así que qué mejor que aprender a usarlo a favor, porque si no, se va, se va a filtrar o va a aparecer como un invitado a una fiesta que nadie invitó. Así que qué mejor que considerarlo, satisfacerlo un poquito y después que deje el campo libre para que uno pueda poner lo propio. Así es, así es. No se trata de pues lo que decía antes, no es todo lindo y mirar para otro lado, ¿no? Sino que, bueno, eso está también, son partes de uno. O sea, todos tenemos nuestro lado de luz, nuestro lado de sombra, y de lo que se trata es de integrar, de reconocer esa parte y usarla a favor, o sea, viendo qué tengo que aprender de eso en vez de rechazarlo, en vez de despreciarlo, porque no se trata de eso, sino siempre uno va a estar dividido. Y nunca reconociendo una parte de sí mismo. Entonces eso lo único que hace es retrasar tu evolución, en definitiva. Bueno, sigo con las preguntas y la que sigue dice, ¿qué beneficios proporcionan los sonidos, ¿no? ¿Y por qué motivo ha sido ocultado por miles de años? Bueno, antes de seguir con la conversación y bueno, y de responder a la pregunta, sí quiero leerles un extracto de un texto de una investigadora, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con el mundo tibetano, y es una persona, se llama Alexandra David Neal, y es alguien que directamente fue al mundo tibetano y estuvo conviviendo con los lamas y escribió un extracto, ¿sí? Tuvo acceso a un extracto muy interesante que quiero compartir con todos ustedes. Bueno, lo que voy a leer se llama El caso del maestro del tono, que le dicen. Se le daba el nombre de maestro del sabio anciano que habitaba en un apartado monasterio, en algún lugar de la frontera chino-tibetana del Himalaya. El maestro, que llevaba el nombre de Bon Po, tocaba un chang, el primitivo tantán tibetano, con sus bordes curvados hacia arriba. De pronto retumbó un sonido subterráneo similar a un grito desconcertante por todo el salón. Los campesinos presentes y los acompañantes de los viajeros europeos gritaron despavoridos y ni uno solo de ellos dudó de haber visto una serpiente de fuego. La serpiente salió del yang cuando el lama lo golpeó, dijo uno de ellos, confirmando los demás sus palabras. A continuación, el lama explicó a los viajeros: soy el maestro del tono. A través del tono puedo matar a los vivos y despertar a los muertos. Todos los seres
Todas las cosas que incluso aparecen sin vida dan tonos. Cada ser y cada cosa aporta un tono especial, uno que le es particular. No obstante, este tono se transforma según los diferentes estados por lo que atraviesa el ser o la cosa que lo produce. ¿Cómo? Los seres y las cosas son conglomerados de pequeñísimas partículas que bailan y producen los tonos con sus movimientos. Las enseñanzas dicen, en un principio fue el viento. Con sus remolinos formó los yatams, las formas primitivas y el origen del mundo. Este viento sonaba y así fue que el tono formó la materia. A través de los tonos de estos primeros yatams surgieron otras formas que a su vez, con la fuerza de sus tonos, produjeron nuevas formas. Y esto no es simplemente un cuento de épocas lejanas, sino que sigue siendo así. El tono produce todas las formas y seres. Vivimos por el tono. Bueno, como ven, en este extracto, en cierta forma, está mencionando lo que había dicho antes respecto al sonido como creador, ¿no? Y formador. Y acá habla ya de materia, ¿no? O sea, que un poco también puedo hacer una breve mención de lo que desde la ciencia están a través de la física cuántica descubriendo, que esto, bueno, fue el tema de la otra vez, que todo es vibración, ¿sí? Que la materia que tan sólida se creía era, resulta ser que si uno la analiza pero con un microscopio y va bien chiquitito, 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 es todo vibración. Y acá lo que sumamos es que esa vibración tan elevada produce un tono, produce sonidos. Y eso es de lo que se conforma en realidad el universo, ¿no? De sonidos, por esa misma vibración, ¿no? Interesante. Bueno, a ver, Pablo. La verdad, impresionante, o sea, impresionante mito. Mito no porque sea mentira, sino porque en realidad está ubicando una posición de lo que está contando. Primeramente, develar que ahí casualmente el maestro, que es un maestro Bon, como mencionás, según Blavatsky, el significado de la palabra Bon significa mago, ¿sí? O sea que ya ahí, ya el mito como empieza nos está indicando muchísimo que casualmente todo lo que viene después deriva de eso. Los Bon, o sea, los Bonpo, que también era una religión, ¿sí? Del Tíbet, y tenían que ver con todos estos conocimientos ancestrales, con la interacción del hombre con la naturaleza, y con esto que mencionaba antes, que era el animismo, o sea, de qué manera el hombre, el ser humano, sintonizaba no solamente con la naturaleza, sino de qué manera sintonizaba con la realidad. La clave está en esta palabrita que menciona el mito constantemente, que es tono. Constantemente el mito menciona tono, tono, tono. O sea, para develar todo el mito, bueno, está el grupo de lectura iniciática, como vos mencionaste al principio, pero está bueno que también develemos también esto que es muy interesante, primero respecto a lo que es el Bon, o sea, estos magos del sonido, y segundo de que el mito en realidad nos está indicando que, como mencionábamos antes, el sonido es creador, y así como crea vida, también puede llevar a la muerte, digamos. O sea, puede llevar a la degradación. Esto tiene que ver un poquito con esto que vos mencionabas respecto de que cada ser humano tiene un tono en particular, una nota musical o una canción preferida, como le llaman en otras culturas. Así que bueno, más que interesante el mito. Sinceramente, no hay dudas de que el sonido es creador y no hay dudas de que, digamos, como mencionábamos antes, los cuencos son mucho más que simples sonidos, simples instrumentos. Ya quedó claro con lo que acaba de leer. Así es, así es.
son magníficos. La verdad que es muy interesante también comprender que todas estas cuestiones nos trascienden y que son tiempos en donde, y eso es lo que a mí realmente me alegra muchísimo, son tiempos en donde de lo que se trata es de, como dije antes, recordar de que en algún momento cada uno de nosotros y en el fondo de nuestro corazón, ese contacto o esa sabiduría de lo que ancestralmente se hacía, está. Y son tiempos ahora en donde es momento de recordarlo, de traerlo y usarlo a favor, en realidad. Y que no quede ni como simple sonido que escucho, digo qué lindo, y después sigo con mi vida, que en definitiva es todo lo que desde esas culturas ancestrales, iniciáticas, que en un principio tenían muy claro lo que era realmente la conexión y el porqué y el para qué de la existencia, luego como que surgió todo un tiempo de oscuridad o de desconexión en donde el ser humano, esto también lo hablo cuando hablo de lo astrológico, porque bueno, es algo más que también se dejó por fuera y se despreció. El ser humano en ese afán de querer comprender se fue al otro extremo de dar tanto valor al hemisferio izquierdo y a lo explico todo y todo lo tengo que razonar, que se perdió la conexión con todo el lado espiritual, todo el lado místico, todo el lado e incluso lo espiritual se puso por fuera, en donde otro, ya sea bueno, a nivel institucional, como iglesia, es quien me va a permitir acceder a lo espiritual, ¿sí? Entonces, el hombre como materia es escindido de todo ese mundo espiritual que estaba puesto afuera. Entonces, esa cuestión de el hombre estar separado de su entorno, de creer que es algo que no tiene algo que ver con lo que lo rodea, hace que también, obviamente, todas estas temáticas quedaran, el sonido incluso, escucho una canción, una melodía, qué lindo, me siento bien, y queda ahí. No hay una comprensión profunda de por qué o qué sucede realmente. Por esto mismo, por la quizás desconexión en general que el ser humano estuvo viviendo con la naturaleza, con la vida en sí, ¿no? Entonces son tiempos, incluso rituales, un montón de cuestiones que cotidianamente se hacen y no se entienden. Si uno pregunta qué es lo que está haciendo realmente, no sabe la persona. O sea, hay muchas conductas automáticas que no somos conscientes, no estamos realmente comprendiendo el porqué profundo. Son tiempos ahora de recordar realmente el contenido, la esencia de lo que uno hace, ¿no? Así que bueno. Bueno, ya cerrando el programa, en un principio quiero ver el chat, a ver si hay alguna pregunta. Bueno, primero agradecer todos los saludos, la compañía, muchas gracias. Y acá preguntan, están haciendo mención en realidad por el tema de qué pasa, que acá Matilde lo pasó en limpio, pues Laura pregunta, dice que está atravesando un momento muy duro, entonces Mati la pregunta para nosotros sería, ¿puede una persona ser víctima de malas influencias exteriores? O sea, esta cuestión de me hicieron un daño, ¿qué pasa? O sea, ¿de qué forma, o sea, cómo es la cuestión? ¿No? Interpreto que bueno, que viene por ahí la cosa. Porque dice que a lo mejor la embrujaron. No sé, Pablo, si querés responder. A ver la pregunta. Sí. Bueno, es una pregunta muy interesante. Eh, lo que yo tomo de estas enseñanzas originarias es que todo es uno. O sea, uno tiene que recordar esa frase de que todo es uno. O sea, ese alguien que supuestamente nos hace daño, entre comillas digo, nos hace daño, en realidad nos está mostrando algo que no queremos asumir de nosotros. ¿Sí? Cuando quizás comenzamos a asumirlo, quizás
es muy probable que ese entorno se modifique, sin necesidad de tener que modificar al otro, sin necesidad de tener que combatir con el otro. Porque si no, si uno cree que el otro me está haciendo daño, lo que haces es activar ciertos rinconcitos de la mente que lo que van a hacer es dirigir toda tu energía hacia eso. Entonces vas a amplificar aún más ese estado, ¿sí? No se trata de no prestarle atención, ¿sí? Pero se trata primero de implicarse en eso que te está mostrando el afuera. No sé si fui claro con la respuesta, si no, lo aclaro, no hay problema. Para mí está claro. Yo agrego algo más, a ver si, para sumar. Justamente, como decía Pablo, esta cuestión de también, si uno pone el foco en que los demás me hacen daño, me hicieron esto, me hicieron lo otro, uno está dándole mucha importancia al otro, al afuera, ¿no? Y que en cierta forma, como dije antes, en realidad lo que fue la esencia del encuentro de hoy, si todo es vibración y de lo que se trata es que uno esté armonizado o desarmonizado, o sea, y que en definitiva, por default, por decir así, o por los propios tensiones internas y automatismos, tendemos a estar desarmonizados, es muy, es muy probable que uno sea vulnerable a vibraciones que andan por ahí. Yo, por ejemplo, hago este comentario, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona, un grupo de personas están en un entorno y resulta ser que, por ejemplo, en una oficina, y una de esas personas se enferma, ¿no? Cae en cama, tiene una gripe, se enferma. Y los demás no, ¿no? Entonces, yo podría preguntar, ¿por qué esa persona se enfermó? ¿No? Y los demás no. Porque si en realidad uno analiza la atmósfera, los virus están, todo el tiempo están rodeándonos. Entonces, ¿por qué a determinadas personas sí ingresó y a otras no? ¿Dónde está la cuestión? Entonces, yo ahora traslado, así como pongo el ejemplo de virus, bacterias, también hay malas vibras que se quiere o gente que quizás tiene mala onda. Pero el tema es que eso siempre, o sea, siempre va a estar, es así, es parte incluso, hasta quizás les suene ilógico, pero es parte del equilibrio del universo. Para que haya armonía también hay desarmonía, o sea, hay una continua dinámica de equilibrio que compensa luz, sombra, o sea, es una dualidad. Entonces, en definitiva, de lo que se trata, por eso también el tema de la integración, no de pelearme, decir me hicieron daño, sino de ver qué me sucede a mí, que me bajan las defensas y permito que ingrese esa mala vibra, por ejemplo. ¿Sí? Porque en definitiva de lo que se trata, el foco es que uno se centre en uno mismo. Y esto no es egoísmo, ¿eh? No quiero que, porque es típico que dicen, ay, qué egoísta, piensan en realidad, si uno no pone el foco en uno mismo, en estar bien, es imposible que uno pueda después acompañar a otra persona, orientar a otra persona, ayudar a otra persona, porque uno en esencia tiene que estar equilibrado y bien con uno mismo. Es al revés de lo que nos hacen creer. Entonces, fundamental poner el foco en uno y realmente ocuparme de realmente estar en armonía conmigo, reconocer lo que tenga que reconocer, lo que sea, quitar lo que tenga que quitar y siempre tener claro qué quiero, hacia dónde quiero ir. Esa es la garantía en que en realidad a mi vida van a ingresar cada vez más cuestiones y voy a poder diferenciar qué quiero que ingrese en mi vida, de lo que ingresa, qué me sirve para lo que yo quiero y qué no. Entonces ahí, ya teniendo en claro hacia dónde voy, qué propósito le quiero dar a mi vida, yo ya puedo directamente protegerme en cierta forma y ver qué cuestiones sí permito que ingresen y qué cuestiones no. Es una cuestión de poner el foco en uno, que yo comprendo, por lo que planteaban, no nos educan así, no estamos acostumbrados, ¿no? Hasta incluso por lo que dije antes, hasta se tilda socialmente, ay, qué egoísta, piensa en ella, piensa en él. Y en realidad
es al revés, ¿no? O sea, las cuestiones son muy diferentes. Así que bueno, espero haber respondido algo de lo que consultaban. No sé si querés decir algo más, Pablo, y si no ya entramos en el cierre del encuentro. Bueno, interesantísimo programa y obviamente hubo más cuestiones que próximamente podemos seguir develando, ya que respecto de los sonidos ancestrales y de los secretos del Tíbet hay mucho para compartir, muchísimo, ya quedó demostrado con el mito. Así que encantado y alegre y entusiasmado de estar compartiendo todo esto. Bueno, espectacular. Yo lo que digo es, esto fue una introducción. Yo estimo que va a haber más encuentros del tema y posiblemente, dejo acá abierta la cuestión, en un próximo encuentro tengamos algún sonido, ¿no? Porque esto fue como una presentación. El próximo encuentro ya algún sonido en vivo de los cuencos. A ver qué les parece, a quien guste. Interesante ya tener un contacto directo con ellos. Pero bueno, eso en próximos encuentros. Porque bueno, esto es una temática maravillosa y da para seguir explorando y que en definitiva de lo que se trata es de que ingrese a la vida de cada uno nuevos aires, ¿no? O sea, enriquecerse y comprender que hay un mundo maravilloso con infinitas posibilidades de uno estar bien y de conectar con lo que quiere. Así que bueno, muchísimas gracias por estar y nos encontramos el próximo jueves acá en el espacio de Pandora TV. Muchísimas gracias, muy buenas noches y nos encontramos. Adiós.